Bueno, continuamos. Entonces nos habíamos quedado en el editor de Power Query, teníamos las consultas y una vez que tenemos todas las consultas vamos a seleccionar, cerrar y cargar. En este caso yo ya los tengo cargados, pero si ustedes seleccionan cerrar y cargar en, les va a dar la opción de cargarlos solo como conexión. De todas maneras, desde el menú datos, consultas y conexiones aparecen las conexiones que ustedes tienen hechas una vez que cerraron y cargaron. Y el cuadro de diálogo que les comento, que también se puede acceder desde cada una de las conexiones, cargar en, es similar a este. En este caso está, como les decía, creado únicamente la conexión. Pero como vamos a usar la consulta estados para hacer los informes, en la misma vamos a cargar en un informe de tabla dinámica, es decir, ya no vamos a crear únicamente la conexión para que se vea solo como conexión. Fíjense que las opciones son tabla, que sería la opción predeterminada, es decir, si ustedes seleccionan cerrar y cargar, se van a cargar cada una de las consultas en una tabla. Informe y tabla dinámica, que es la que vamos a utilizar para hacer los estados. Un gráfico dinámico o crear únicamente la conexión y se verían solo de esta manera. Perdón, de esta manera. El informe de tabla dinámica va a ser lo que vamos a usar en este caso. Entonces aceptamos y se crea la tabla dinámica con los campos a seleccionar del informe que nos aparecen aquí. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el rubro de los estados financieros como fila, es decir, activo corriente, no corriente, pasivo corriente, patrimonio, resultado. Como vamos a hacer el estado de situación patrimonial, vamos a quitar los resultados. Vamos a usar el rubro también como fila de manera jerárquica, es decir, primero el rubro de los estados y luego el rubro. Y entonces de esta forma, dentro de cada correspondiente rubro de los estados aparece el rubro al cual corresponde. Y luego lo que vamos a necesitar ahora son los saldos por rubro. Los saldos son por cuenta, pero cuando nosotros lo agregamos en valores van a ser agrupados según el rubro de cada cuenta, tal cual aparecen en el plan de cuenta. Entonces tenemos la sumarización desde la tabla mayores, siempre hecha la conexión, la sumarización por rubro y por subrubro. Lo que nos quedaría es a través de la fecha poder identificar a qué fecha pertenece, es decir, a qué año. Tenemos varias opciones de hacer eso. Una sería llevarlos a columnas, entonces aparecen las fechas desplegadas por mes. Haciendo botón derecho sobre las fechas podemos agruparla por día, por mes o por año o por trimestre. Si seleccionamos años, nos aparece el 2020. Esa sería una opción. Otra opción es ir a la consulta, que esto a mí me parece... la consulta, vamos, botón derecho, editar. Esto a mí me parece más ordenado. Y desde la tabla fecha, lo que vamos a hacer es separar en tres columnas el año al cual pertenece cada fecha, el mes y el trimestre. Eso lo vamos a hacer seleccionando la columna. Vamos a agregar columna fecha. Fíjense que si no estoy en una tabla, en una columna de fecha, la columna no aparece seleccionada, entonces solo se puede utilizar para las columnas que contienen fechas. Y voy a agregar el año. Dentro de año, elegimos año, entonces aparece el año al cual pertenece esa fecha. Luego voy a poder agregar, si quiero, el mes. Aparece la columna con el mes que corresponde a cada una de las fechas. Y la columna podemos agregar trimestre. Entonces, en este caso, ahora cuando cerramos y cargamos,
van a aparecer estas columnas como parte de la consulta y las voy a poder usar de manera independiente. Acá aparecen año, mes y trimestre, entonces ahora yo lo que podría hacer es solo con año llevarla a la parte de columnas y aparece el año 2020. En este caso, como hay cuentas que no tienen saldo, no tienen tampoco fechas y aparece en blanco. Lo que tenemos que hacer es, desde el filtro de la etiqueta de columna, deseleccionar en blanco y solo nos quedaría 2020. Esto sería el estado de situación patrimonial, que aquí en estados financieros están diferenciados. Lo que podríamos hacer es de llevar esta columna a filtros y desde aquí arriba seleccionar el estado de situación financiera. Lo mismo vamos a hacer para el estado de situación patrimonial, pero ¿cómo hacemos ahora para sacar una nueva tabla dinámica desde la consulta de estados? Bueno, lo que vamos a hacer es insertar una tabla dinámica desde datos externos de origen. Vamos a elegir una conexión y en ese caso vamos a seleccionar las conexiones de este libro, la consulta estados. Entonces allí, de esta forma, vamos a poder crear otra tabla dinámica que la vamos, en este caso, a utilizar para el estado de resultados. Bueno, de la misma manera, vamos a seleccionar los rubros, bien, y en este caso, los filtros, a través del estado al cual pertenecen los rubros, nos va a ayudar para identificarlos. Vamos a cerrar aquí. Entonces, si seleccionamos los rubros que pertenecen al estado de resultados, nos vamos a quedar solo con esos rubros. Bien. Y con los saldos vamos a identificar los valores. Es decir, el agrupamiento de saldos por cada uno de los rubros que pertenecen al estado de resultados. Lo mismo va a suceder con el año. Entonces ya tenemos el estado de resultados. Vamos a filtrar aquellos que están en blanco. Y el estado de situación patrimonial. En este caso, lo que vamos a verificar ahora es cómo está funcionando nuestra conexión de datos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es tomar los mayores, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar dentro de la tabla mayores como si fueran nuevos mayores que nos han llegado. Una vez que están dentro de la carpeta, vamos a datos, actualizar todo, conectando el origen de datos, está haciendo la tarea de transformación. Y en este caso deberíamos entonces, aquí vemos que aparece en el filtro el año 2021 que vamos a seleccionar, y lo mismo para el estado de resultados, el año 2021. Eso quiere decir que cargó en las conexiones y en la tabla mayores, que luego se utilizó para crear las tablas estados, que luego se utilizaron para crear las tablas dinámicas. Cargó los nuevos datos e hizo todas las operaciones para crear el 2021. Esto podríamos hacerlo por trimestre, es decir, si tendríamos un mayor por trimestre, lo iríamos agregando y diferenciamos la tabla dinámica por trimestre. Podríamos ir incrementando el informe por cada uno de los trimestres del año. Bueno, en principio esa sería la funcionalidad. Voy a hacer otro video para aclarar algunas cuestiones y que no se haga este video tan largo, pero en principio esto sería la actividad
en sí que ustedes deberían enviar. Bueno, muchas gracias.